Genios de las finanzas. La ofensiva de Gotham City Research sobre Grifols ha puesto bajo los focos a los inversores bajistas. Sin embargo, esta forma de hacer negocios no es nueva. El primer inversor bajista nació en el siglo XVI. Se llamaba Isaac Le Maire y puso todo su empeño en destruir a la Compañía Holandesa de Indias Orientales. Hoy en Genios de las Finanzas vamos a hablar sobre él, sobre Isaac Le Maire, y para ello están con nosotros, como siempre, Clara Ruiz de Gauna, que es redactora jefe de Expansión y responsable de la saga sobre personajes financieros, que publica todas las semanas Expansión, y Antonio Santamaría, que es redactor de Expansión, especializado en mercados. Bienvenidos a ambos. Gracias, Amaya. Clara, ¿podemos decir entonces sin ningún lugar a dudas que fue el primer inversor bajista, Isaac Le Maire? Sí, fue el primer inversor bajista del que tenemos constancia, también uno de los primeros activistas, ¿no? Como decías, mucho antes de Gotham y sus métodos de máxima especulación, existió este hombre que en su afán por destruir la compañía holandesa de las Indias Orientales creó una herramienta que hoy consideramos sofisticada de inversión y que ha sido, ¿no?, una de las más controvertidas y polémicas y también imitadas de la historia, que se sigue utilizando hoy con muchísima asiduidad. Le Maire era un comerciante de relativo éxito, colaboró al principio con la Compañía Holandesa de Indias Orientales, pero en algún momento esa relación se torció, ¿no, Clara? Sí, así es. Él era un comerciante que tenía éxito con comerciando productos como letras de cambio, cuero, pieles en Asia, ¿no?, a través de rutas marítimas, y también él participó en la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que fue el considerado el primer gran monopolio de la historia, con estos derechos exclusivos para operar con Asia. Imagínate el tamaño y el poder que tenía, ¿no? Y con Le Maire, que fue uno de sus fundadores, era un hombre muy posicionado y con mucho poder, pero le duró poco este estatus, porque a los 3 años fue acusado de fraude y malversación de fondos e invitado a irse por la puerta de atrás, ¿no? Bueno, y esas acusaciones tenían base, fue una estrategia también por parte de los socios para deshacerse de él. ¿Cómo fue? Bueno, tuvieran base o no, él lo consideró humillante y dedicó el resto de su vida a intentar vengarse de esto que consideró tan injusto, ¿no? Bueno, él primero intentó, con esta faceta activista que comentaba antes, forzar cambios en el gobierno de la empresa, que tuvieron cierto éxito, porque, por ejemplo, la compañía empezó a repartir dividendo. Luego ya fue más allá, tratando de romper ese monopolio y explorando nuevas rutas que compitieran con la compañía, vaticinando que esto provocara una caída de las acciones. Empezó a apostar por inversiones a la baja, ¿no?, comprando con acciones al descubierto que no poseía, las pedía prestadas y apostaba por el que bajarían, ¿no?, la cotización y el valor de la compañía holandesa. Antonio, estamos a finales del siglo XVI, principios del XVII. En aquella época el comercio con América estaba en plena ebullición y surgen los monopolios, y no solo en Holanda, sino también en España. ¿Cómo funcionaban los monopolios? Bueno, ya fueran de iniciativa pública o privada, todos evidentemente tenían que contar con el beneplácito de la corona, porque al final surgían en sectores estratégicos, como podía ser la defensa o el comercio. Aquí en España teníamos la Casa de la Contratación de Sevilla, que se encargaba de dirigir, pues, todo el comercio que teníamos con Asia y América. Y una cosa curiosa es que había también monopolios en el control de la sal, que es algo que me ha llamado la atención, así repasando los libros de historia, y claro, tiene una explicación. Y es que por la época la sal era muy importante para conservar los alimentos. Al final, si no tienes frigorífico o congelador, era complicado. Era la manera de comer pescado, claro, lejos de la costa. Efectivamente. Y fíjate que China mantuvo este monopolio hasta 2017. Ya es tiempo. Ya es tiempo. ¿Y cómo es que duró tanto? Pues les ha funcionado, que al final, pues oye, si más o menos te funciona, tiene una explicación. Lo que no tiene explicación ni justificación es lo que hicimos aquí en España en 1636 con el tabaco, que la corona creó un monopolio, pues claro, para quedarse con todos los beneficios que daba esta sustancia. ¿Qué pasa? Te lo puedes imaginar. Es la historia de España, que acabó todo siendo un nido de corrupción y siendo un desastre, porque la corona buscó ingresos fáciles sin mirar las tendencias de mercado y acabó siendo completamente ineficiente todo lo que se creó a su alrededor.
Hay documentos de 1746 que acreditan cómo en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla los empleados se llevaban a escondidas esta sustancia y el responsable de la planta fue condenado por sustracción de tabacos. Madre mía. Antonio, las actuaciones de Lemer en contra de la compañía holandesa de las Indias Orientales sucedieron hace varios siglos ya. Esa forma de utilizar la inversión bajista era entonces novedosa, sin embargo se ha mantenido hasta hoy y ahora mismo incluso nos parece que era algo sofisticado, ¿no? Sí. ¿Era habitual por aquel entonces hacer negocios de esta manera? No, es verdad que Lemer creó escuela, marcó tendencia, pero por la época tenemos que ir a 1772, cuando un banco británico lanzó una campaña bajista de ventas en corto contra la compañía de las Indias Orientales, pero la inglesa, no la holandesa. No confundir con la que nos ocupa hoy. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que esto le salió mal al banco, que acabó quebrando y creando serios problemas financieros tanto en Londres como en Ámsterdam. Pero si buscamos ya un referente en lo que es las operaciones bajistas, tenemos que irnos ya al siglo XIX, donde tenemos a Jacob Little, conocido como el gran oso de Wall Street, que se hizo famoso por las ventas en corto. No tendría muchos amigos. No, la verdad. Los inversores bajistas suelen hacer muchos y poderosos enemigos. Fíjate que Napoleón, cuando llegó al poder, prohibió las ventas en corto porque las consideraba una práctica traidora. Esto no lo cuenta Ridley Scott en la película. Y es en la próxima. Sí, pues para el tostón que le ha quedado de película, podría haberlo contado y así aprendías algo de finanzas, la verdad. Bueno, Clara, Lemer no solo recurrió a las vías legales para ir en contra de la compañía holandesa de Indias Orientales, sino que creo también que utilizó algunos subterfugios, igual poco éticos, ¿no? Bueno, si combinaba su estrategia bajista con rumores, infundados o no, pero sobre todo con poca base y que no se podían demostrar. Por ejemplo, decía que los barcos se estaban hundiendo y, bueno, intentando provocar que se tambaleara la acción, ¿no? Pero entonces las noticias viajaban muy despacio. Claro, era muy difícil de descubrir, pero claro, la compañía era muy poderosa y forzó que las autoridades prohibieran este tipo de prácticas de bajistas, de inversiones bajistas, cosa que no solo hizo Napoleón, sino que en otras muchas crisis que hemos visto después también se han prohibido, ¿no? Temporalmente para templar los mercados y no llevar a consecuencias peores, ¿no? Clara, y esa sed de venganza que consumió prácticamente toda su vida a Lemer, ¿tuvo alguna consecuencia positiva para su bolsillo o fue una lucha perdida? Desde el punto de vista económico fue ruinoso. De hecho, él en su lápida contó toda la fortuna que había perdido, diciendo que había perdido mucho, pero no su dignidad. En cambio, en el plano de gobierno corporativo, pues forzó a movimientos activistas en la compañía y en el tema de rutas, en el campo de rutas, bueno, pues descubrió nuevas rutas marítimas y nuevos pasos a través de su hijo, que fue un gran explorador. De hecho, descubrió el estrecho de Lemer, que lleva su nombre en honor a esta familia, a este gran inversor que no logró lo que quiso, pero de alguna manera pasó a la historia, desde luego. Las bajas pasiones tuvieron también algunas consecuencias positivas así es. Para la humanidad. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara y Antonio, por descubrirnos hoy quién era Isaac Lemer, el primer inversor bajista. Y muchas gracias a ustedes también por vernos y escucharnos cada semana en Genios de las Finanzas.